Hoy hemos leído en la primera lectura un texto del profeta Sofonías. Antes de decir una sola palabra sobre lo que nos dijo este hombre de Dios, hemos de ver lo bien que hizo Dios la parte profética en la Sagrada Escritura. Recuerda un poco, si me permitís la comparación, al modo en que Dios ha organizado en el universo las constelaciones, las estrellas, como hay estrellas mayores y estrellas menores, como unos astros dan vueltas alrededor de astros mayores y a su vez estos astros intermedios tienen astros menores alrededor. En la Biblia observamos este mismo orden en el profetismo. Observamos profetas que son tan grandiosos que verdaderamente son astros mayores. No cabe la menor duda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Moisés no es un profeta más. Moisés es un astro central en una buena parte del Antiguo Testamento. Después, si vamos a la parte de los escritos proféticos, veremos que hay tres grandes profetas mayores. Jeremías, hablando de la caída de Jerusalén, la caída del reino que quedaba del pueblo elegido. Jeremías, con sus palabras que podemos aplicar a nuestra época y a nuestra vida. La voz de Jeremías, del gran Jeremías, sigue resonando en la Iglesia, como si estuviera vivo. Probablemente si estuviera vivo, pero no hubiera escrito nada, no resonaría más. Lo oirían solo aquellos que estuvieran delante de él. De hecho, su voz resuena más en la actualidad, en la Santa Iglesia, que en su época, que solo le escucharon un número limitado de personas. Al lado de Jeremías está Isaías, el gran profeta que va a hablar tanto de la Iglesia, tanto de la era mesiánica, también del Mesías. Tanto que sus escritos, aunque también tienen una parte parecida a la de Isaías, pero sus escritos son como una larga explicación de Dios del Evangelio, de Hechos de los Apóstoles. El otro tercer y último profeta mayor es Ezequiel, al que le hemos dedicado varios sermones. Ezequiel, que tendrá esas impresionantes visiones del cielo y también del templo de Ezequiel. Lo estoy leyendo desde hace con interrupciones desde hace algunos meses y espero dar varios sermones sobre el templo de Ezequiel, que quizás sea una de las partes más difíciles de entender de toda la Biblia. Fijaos ya estos tres profetas mayores, cómo entre sí forman una armonía tan magistral. Uno más dedicado a lo concreto, a lo que en ese momento necesitaba el pueblo de Dios. Profecías respecto a Jerusalén. Otro, aunque también advierte a su pueblo de los mensajes de Dios para ese momento, pero fijándose en el futuro, en los tiempos mesiánicos. Otro, Ezequiel, poniendo su mente no en el presente ni en el futuro, sino en el cielo. Cada uno de sus libros son muy extensos,
¿Qué importancia tienen estos hombres de Dios? Que son mucho más extensos cualquiera de ellos que, por ejemplo, todo lo que nos enseñó Pedro o lo que nos enseñó un apóstol que estuvo en la última cena, que estuvo viendo a Jesús resucitado, etcétera, como Judas, el apóstol Judas Tadeo. Pero al lado de estos tres grandes profetas, con libros tan extensos, rollos verdaderamente largos, que ya eran conocidos como los profetas mayores, están los profetas menores. Sofonías, en esa lista judía, ocupa el número 9. Y son profetas que después de esos grandes astros, como si fueran satélites en esa constelación, van a completar. Cada uno de ellos va a decir algo más respecto a lo que entonces era el presente, pero que nos ayuda ahora, porque al fin y al cabo, antiguo pueblo elegido, nuevo pueblo elegido, antiguos enemigos, nuevos enemigos del reino de Dios. Pero también estos profetas menores van a completar algo respecto, pues, como hemos leído hoy, por ejemplo, del profeta Sofonías, pues se puede aplicar a la época mesiánica. Por si fuera poco, este magnífico orden divino en el profetismo, hay otros profetas en el Antiguo Testamento que no tienen libro, pero que aparecen en distintos libros dando mensajes a los reyes. Natán no tiene libro y fue un profeta con una influencia grandísima junto al trono. Otros sí que fueron profetas y escribieron, pero más cosas. No un libro realmente profético, sino ellos son los que se encargaron de escribir los hechos históricos, aunque pusieran sus profecías también. Samuel es uno de ellos. Otros profetas ni siquiera sabemos lo que dijeron, solo aparecen mencionados. Si creemos a los profetas, creeremos la profecía de Joel: vuestros hijos e hijas profetizarán, refiriéndose a la época mesiánica, a la época de después del Mesías, cuando se derramara el Espíritu sobre el pueblo. Y efectivamente, desde entonces, el profetismo, desde Hechos de los Apóstoles, sigue presente en la Iglesia. Lo escoge a quien quiere, Dios. Y de nuevo, esa armonía que hemos visto en el profetismo en el Antiguo Testamento existe en nuestra época. Dios dedica a unos a la teología, a otros tú vas a predicar, tú vas a ser misionero, tú no vas a dedicarte tanto a producir teología, a profundizar en los misterios como a enseñar. Leerás, reflexionarás lo que otros han escrito. Uno se dedica a los enfermos, la mayoría al rebaño de Dios en sus parroquias. El profetismo es un elemento más que hace que la presencia de Jesús, la presencia de Dios en general, no sea solo sacramental, sino que su voz siga resonando. Por eso, una conclusión que se saca clara de esto: cuando el magisterio enseña cosas, hay que tener confianza. Hay que tener confianza porque si ese Dios que envía profetas a nuestra época, a nuestro presente, a todos los siglos de la Iglesia, cuida de la Iglesia, lo ha dicho el profeta Sofonías hoy: el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Este versículo era verdad entonces y era verdad ahora. Entonces,
mal podían ponerse las cosas en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, se pusieron al final rematadamente mal. Pero incluso en esa época, sin los sacramentos, sin las promesas que Dios ha hecho después a la Iglesia, les dijo a los que le escuchaban, les dijo Jesús: haced lo que ellos dicen. Incluso aunque añadieron muchas cosas, no corrompieron el mensaje. Los que eran los custodios, los que se sentaban en el asiento, la cátedra de Moisés, no enseñaron el mal como si fuera bien. De acuerdo, hubo añadiduras, hubo escuelas, hubo interpretaciones, pero Jesús, incluso con aquellos que le crucificaron, dijo: haced lo que ellos dicen. Si eso ocurrió en una época en la que todavía no existía la Santa Iglesia con todas sus promesas, que están incluso en el Evangelio, ¿cuánta más confianza hay que tener ahora? El magisterio, sin ser estrictamente hablando profecía, sí que está cuidado por el mismo Dios que envía a los profetas. Hay veces que uno lee el magisterio, a mí me ha pasado, y ha habido cosas que me han chocado. Lo que hay que hacer es decir: ojo, Dios ha puesto una madre en el mundo, escúchala, busca las razones a favor. Si no lo logras, llévalo a la oración, pide al Espíritu Santo que te ilumine. Y entonces uno descubre cómo todo ese magisterio, desde el Papa Clemente, que ya escribe una carta a los Corintios, en la generación siguiente a los apóstoles, desde eso hasta el Papa Francisco, hay una continuidad. Ni siquiera con los peores papas Dios dijo: no, ahora ya lo han hecho tan mal que lo están destrozando todo, ya no vale, han mezclado la verdad con la mentira. No. Es una continuidad en la que se cumple este versículo que he leído, que les dijo Sofonías: el Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no temas mal alguno. Y lo repite más adelante: el Señor tu Dios está en medio de ti. Es como en la barca en la que iban los apóstoles y Jesús. De acuerdo, parece que no está porque se ha dormido, parece que está dormido. Pero si Él está en la barca, no hay nada que temer. Ni en la barca material en la que iban ellos, ni respecto a la barca donde se custodia la ortodoxia. Ojo, no significa esto que los custodios digan: bueno, como Jesús está en la barca, nos echamos nosotros a dormir también. No. Los que tienen esa misión deben poner todo su afán en hacer bien la misión que ellos tienen, sabiendo que Dios les cuidará. Uno dirá: pero si tantos son los malos, y si llegan a tanto el mal, tranquilo, los profetas también nos lo dicen: si el mal llega tan grande, a Dios no le tembló la mano con arrancar incluso a todo el pueblo de la tierra que le había dado, en que se rompieron las murallas, en que no le importó limpiar a fondo, incluso podríamos decir cortar por lo sano, no solamente la parte enferma, sino cortar por lo sano. Volvemos a empezar. Y volvieron a empezar purificados. Con lo cual, de verdad, el magisterio. Nos fijamos tanto en la palabra de Dios y no nos damos cuenta de que el magisterio de la Santa Madre Iglesia nace como
un brote de ese tronco de la Sagrada Escritura, que no son meramente libros, es vida, es vida. Y de esa vida surge el magisterio actual. Tengamos confianza, busquemos siempre la verdad que hay en él. Lo que no entendamos, pidámosle, Señor, enséñame a ver qué me dices tú aquí. Y entonces, al que le pide eso, Dios está encantado de ayudarle. Pero si uno reacciona con soberbia y tal, entonces ya no escucha en su enfado, mira esto, mira lo otro, tal. No escucha en su enfado la voz del Espíritu, que sí que habla a los que son humildes, a los mansos, a los que se someten, a los que quieren ver el bien. Nada más. Sofonías, con este versículo ya nos da un gran sermón. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. No temas mal alguno. Que todos nosotros confiemos en Sofonías, como en Ageo y en Joel, y confiemos en los pastores, Francisco, el anterior Papa Benedicto, el anterior Juan Pablo II, etcétera, que no son profetas, son pastores que tienen la promesa que Jesús dijo a Pedro, de que las puertas del infierno no prevalecerían sobre la Iglesia. Y la otra, con la cual acabo, Pedro, he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando vuelvas en ti, cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Esa frase de Jesús siempre ha sido entendida en toda la historia como una profecía de Jesús, generación tras generación. Confirma a tus hermanos.